vasos. Tiene que tener una presión para que toda esta sangre líquida se mantenga en mi vaso. Porque recordemos que no solo tenemos agua en el vaso, sino también tenemos en el intersticio. Entonces, la albúmina va a hacer que se mantenga toda mi sangre dentro del vaso. Porque, ¿qué pasa si la albúmina sale o tenemos deficiencia de albúmina porque es producida por el hígado o, no sé, tuvimos como alguna lesión, hemorragia, entonces está saliendo todo este líquido fuera del vaso? Tendríamos como tal un edema, ¿ok? O, por ejemplo, no nos vayamos tanto a los extremos. Cuando ustedes se pegan, con algo, si se dan cuenta, siempre como que se hincha, como que se edematiza ese golpe que se dieron. ¿Por qué? Porque como tal tuvo una lesión y entonces pues se van a abrir estos espacios interendoteliales del vaso y no solo van a salir las células inmunitarias, sino también va a salir parte del plasma y con ellos la albúmina. Entonces por eso como que se inflama, se edematiza, ¿ok? Es una importante función de la albúmina. De ahí vamos a tener a las globulinas. ¿Sí ven mi mouse? Sí. Ok, entonces las globulinas, para que vean dónde vamos, vamos a tener de dos tipos, las inmunoglobulinas y las globulinas no inmunes. Dentro de las inmunoglobulinas, pues van a ser producidas por las células plasmáticas y nos van a dar los anticuerpos. ¿Ok? Todo esto por el sistema inmune. Y las globulinas no inmunes son secretadas también por el hígado y estas sobre todo van a tener funciones de transporte. En el caso del cobre, por ejemplo, tenemos a la ceruloplasmina, o para transportar el hierro tenemos a la transferrina, o para la hemoglobina tenemos a la aptoglobina. ¿Ok? En cuanto al fibrinógeno, que es la tercera proteína más importante de nuestro plasma, es una célula plasmática grande que también va a ser sintetizada en el hígado y como tal, pues nosotros sabemos que tenemos factores de coagulación en la sangre y estos factores de coagulación cuando se activan, el último paso es escindir o romper el fibrinógeno para que se forme un coágulo. ¿Ok? Entonces este va a ser el fibrinógeno que va a cambiar su estado a una red de fibrina. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Solo estamos hablando de los componentes del plasma. ¿O voy muy rápido? No, va bien. Va bien. Va. Entonces, entre otros solutos que ya equivalen al 1 al 2% del plasma, pues tenemos electrolitos, tenemos sustancias nitrogenadas no proteicas como la urea, el ácido úrico, creatinina, sales de amoníaco, sustancias nutritivas, gases, sustancias reguladoras como hormonas y enzimas. ¿Ok? Entonces los principales componentes van a ser el plasma, que ya vimos todo lo que tiene, y mis células sanguíneas. Ahora, ¿cómo lo separo? Bueno, si yo tomo una muestra de sangre de cualquiera de ustedes y lo hago con la presencia en mi tubo Vacutainer con anticoagulante, ya sea heparina o citrato sódico, y meto a centrifugar esa muestra, se va a separar los componentes. O sea, yo voy a ver esta imagen. Y entonces vamos a ver que por densidad lo que se vaya hasta abajo o al fondo va a ser los eritrocitos. Después vamos a tener una capa leucocítica, que también vamos a tener las plaquetas y posteriormente el plasma. ¿Ok? En cuanto a los eritrocitos, a esto se le llama hematocrito. Pero el hematocrito se expresa en porcentajes y como tal representa la proporción de eritrocitos en el total de sangre. No es el número de eritrocitos, es la proporción de eritrocitos en el total de sangre, por eso me lo da en porcentaje. De ahí vamos a tener la capa leucocitaria y lo que les decía el plasma. ¿Cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? Porque muchas veces han escuchado ese nombre. La única diferencia es la presencia o ausencia del fibrinógeno, que ya les expliqué cómo funciona. Entonces, cuando yo pongo un anticoagulante, no permito que se active esta cascada de coagulación y entonces voy a tener presencia de fibrinógeno, más todo lo que tiene el plasma. En cambio, si yo tomo una muestra de sangre y la recojo, pero no tiene anticoagulante, entonces toda la cascada de coagulación se va a activar, el fibrinógeno se va a escindir en fibrina y nos va a formar un coágulo de sangre. Y entonces vamos a tener aquí las células hasta el fondo, pero ya coaguladas, y todo lo demás va a ser suero. El suero va a ser igual al plasma, pero con la carencia de fibrinógeno. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda en cuanto a la diferencia entre plasma y suero? No, ninguno. Eso es lo más importante realmente, la diferencia entre el plasma sí tiene fibrinógeno, más todo lo que ya les dije del plasma, y el suero no lo tiene, y aquí vamos a tener las células coaguladas, y aquí, pues como tenía anticoagulante, pues no va a permitir que se active esta cascada de coagulación. Bien, en cuanto a las funciones, pues principalmente van a ser cuatro. El transporte, sobre todo de sustancias, gases, desechos, nutrientes, como el oxígeno, el dióxido de carbono, etcétera.
en la regulación de la temperatura y el equilibrio ácido-base, porque va a funcionar como tal, como un amortiguador. Recordemos que alguien sabe cuál es el pH de nuestra sangre. 7.4. ¿De cuánto? No escuché. 7.4. Ajá, de 7.35 a 7.45 aproximadamente. En cuanto a la protección, pues ya vimos que tenemos a nuestros anticuerpos circulando en la sangre y la homeostasis nos va a ayudar en el balance hídrico. ¿Ok? Esas van a ser sus funciones principales. Después, pues ahora vamos a hablar, y bueno, cómo se forman todas las células sanguíneas, ¿no? Entonces va a ser a partir del proceso de hematopoiesis. Bueno, yo les puse esta definición, creo que se entiende, es una serie de fenómenos concatenados que se van a iniciar a nivel de una célula tronco hematopoyética con la autorrenovación, seguidos de diferenciación, maduración, culminando en producción de elementos formes sanguíneos funcionales. Es decir, a partir de una célula madre hematopoyética, esta se va a diferenciar, posteriormente va a madurar y me va a dar todas mis células sanguíneas. ¿Ok? Todas van a salir de una célula tronco hematopoyética. Pero para que ustedes entiendan todo el proceso de la hematopoiesis, ya anteriormente les había explicado cuál era la diferencia entre diferenciación y maduración. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo dijo? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre maduración y diferenciación? Porque los dos procesos van a estar presentes en la hematopoiesis. ¿No se acuerdan? Lo vimos en una práctica. En la diferenciación, una célula va a obtener una forma y una función en específico, y en la maduración sería pues el paso de las células que a través de su desarrollo van adquiriendo la capacidad o competencia prospectiva. Ajá, más o menos. Un poco más específico es que en la diferenciación van a ser todos esos cambios genéticos. Era lo que yo les decía, realmente todas nuestras células tienen todo el genoma. La diferencia es que algunos genes van a estar activos, prendidos, y otros van a estar apagados. Entonces, los genes que van a estar prendidos para hacer un eritrocito van a ser unos, pero los que van a hacer, por ejemplo, un macrófago van a ser otros. ¿Ok? Tienen el mismo genoma, pero diferentes genes prendidos. Entonces, son estos cambios genéticos que me van a permitir que la célula sintetice productos específicos, o sea, para lo que van a funcionar. Y ya la maduración van a ser todos estos fenómenos bioquímicos y morfológicos que una vez ya dados en la diferenciación, ya vamos a poder potenciar la capacidad de nuestra célula. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Va. Bueno, ahora, en la hematopoiesis, pues durante toda nuestra vida tiene 3 etapas. ¿Alguien se las sabe? Las etapas o las fases. ¿No? Bueno, vamos a tener la etapa embrionaria, o también se le conoce como fase mesoblástica. Esto va a iniciar a partir de la segunda semana de gestación y va a estar dada específicamente en la pared del saco vitelino, como lo tenemos en la imagen. Bueno, sabemos, si ustedes se acuerdan de embriología, en la pared del saco vitelino tenemos al mesodermo extraembrionario. Aquí es donde se van a empezar a producir todas mis células sanguíneas. Y ya como un dato curioso, la primera célula sanguínea a aparecer van a ser los macrófagos y ahí le van a seguir los eritrocitos. Es como un dato curioso, es tan importante. Entonces, esta va a ser la etapa embrionaria, que va a estar dada en la pared del saco vitelino, o también se le conoce como fase mesoblástica. Después, ya en el segundo trimestre, vamos a tener la etapa fetal o la hepatoesplénica. Aquí únicamente en el dibujo marcado en el hígado, pero sabemos que también en el vaso, por eso se llama hepatoesplénica, esta segunda fase. Principalmente en el hígado se va a dar la eritropoiesis, es decir, la formación de mis eritrocitos, y en el vaso la linfopoiesis, ¿ok? Y ya de ahí vamos a tener nuestra etapa final, la etapa adulta, o también se le conoce como fase mieloide, que va a estar dada en la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? En nuestros huesos. ¿Ok? Y esto, pues les digo, se va a dar desde el tercer trimestre hasta la vida adulta, y nosotros, pues actualmente que somos adultos, pues ahí es donde se está llevando nuestra formación de células sanguíneas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda contra estas 3 etapas? No. No, bueno, entonces se los van a preguntar.
Pero que yo les decía en un esquema. Primero es en la pared del saco vitelino, más específicamente en el mesodermo extraembrionario. Después va a iniciar en el hígado, en el vaso, y ya de ahí no son como tal periodos específicos de tiempo. Yo les di unos aproximados e inicia como tal en la médula ósea y en la etapa ya postnatal, es decir, ya que somos adultos, ya que nacimos, se va a dar como tal en nuestros huesos largos, principalmente la pelvis es el 34% donde mayor se va a dar esta hematopoiesis, el 28% las vértebras, cráneo y mandíbula 13%, esternón y costillas, húmero, escápula y clavícula y el fémur, ¿ok? Entonces ahí es donde se va a estar dando todo nuestro proceso de hematopoiesis. Pues hemato es sangre, poiesis es formación, entonces hematopoiesis es la formación de la sangre. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sin alguna duda hasta acá de algo? Sí, todo bien. Entonces, ahora, entonces yo les dije que como tal hematopoiesis ya se va a dar en la médula ósea, que está en nuestros huesos largos, y todo esto van a ser a partir de una célula tronco hematopoyética pluripotencial. ¿Cuál es la característica de estas células? Bueno, que van a tener una división horizontal. ¿Qué quiere decir? Que si se divide va a dar una célula idéntica a ella. ¿Para qué quiero que me dé una célula idéntica a ella? Para que tenga la capacidad de dividirse durante toda la vida. ¿Ok? Porque imagínense si nos quedamos, si todas las células se diferencian y ya llegan a todos los estadios terminales y ya no tengo más que mande todas las demás células, pues no tendríamos células sanguíneas. Entonces, por eso necesito que esa célula hematopoyética esté dando generaciones iguales a ella. ¿Ok? Esa es una característica. Otra característica es la división vertical, es decir, que tanto puedo dar una célula que sea como yo, o sea, una célula tronco, como puedo mandar una célula a que ya sufra un proceso de diferenciación y llegue a todas las células terminales, ¿ok? Entonces, a todo esto es una división asimétrica, es decir, que por cada división se conserva una célula que es idéntica y una célula que va a sufrir el proceso de diferenciación, ¿ok? Y entonces, pues ya por cada que se divide o inicia este proceso de diferenciación, va perdiendo esta pluripotencialidad y va a volverse pluripotente. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Las células hematopoyéticas, ¿por qué las necesito? Que una me esté dando una igual a ella y otra que ya entra al proceso de diferenciación. ¿Sí? ¿Lo podría repetir, por favor? Claro. Lo que yo les decía es que toda esta hematopoiesis, toda esta formación de la célula, va a ser a partir de una célula tronco hematopoyética pluripotencial. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de divisiones. Una horizontal, es decir, que me va a dar una célula que sea igual a ella, y esta pues va a continuar toda la vida. Yo tengo una cierta cantidad de células hematopoyéticas, porque si se me acabaran, yo ya no podría llegar a todas mis células sanguíneas como nosotros las conocemos. Entonces por eso tienen que hacer este tipo de división horizontal. Pero también tengo otra división que es vertical, es decir, que sí va a entrar al proceso de diferenciación y entonces se va a diferenciar y a madurar en los diferentes linajes para formarme eritrocitos, plaquetas, linfocitos, leucocitos, ¿ok? Entonces a eso, esas características hacen que tenga una división asimétrica. Es decir, que por cada división me dé una célula que sea igual a mí y cumpla esa función durante toda la vida y otra que entre a darnos células sanguíneas. ¿Va? Sí, gracias. ¿Y más? Bueno, entonces ya tengo a mi célula que ya me dio una división asimétrica, una que es igual a ella, otra que se va a diferenciar y vamos a tener dos progenitores. Tenemos el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. Del progenitor linfoide vamos a tener a nuestras células, a los precursores T, o sea, todo esto es como un resumen realmente, porque sufren diferentes estadios de diferenciación para posteriormente madurar a los linfocitos T, a los linfocitos B, a las natural killers. Entonces, lo que ustedes tienen que aprenderse es que del progenitor linfoide van a salir estas tres células. ¿Ok? Y bueno, eso es en cuanto al progenitor linfoide. ¿Qué pasa con el progenitor mieloide? El progenitor mieloide me va a dar dos líneas. La de granulocitos macrófagos, que va a ser esta, es decir, vamos a tener a nuestros granulocitos, que quienes van a ser a los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. ¿Por qué se llaman granulocitos? Bueno, vamos a verlo más adelante. Y a los macrófagos, en este caso, del macro, bueno, sería granulocito monocítica, realmente. Entonces, de los monos, ¿por qué? Porque de los monocitos van a salir 4 células. Aquí le faltaron otras 2. Vamos a tener
de los monocitos se van a diferenciar como tal en macrófagos, se van a diferenciar en osteoclastos y dos tipos de células dendríticas, las células dendríticas presentadoras de antígenos y las células dendríticas plasmocitoides. ¿Okay? Y ya de ahí, por otro lado, tenemos después del progenitor mieloide, también tenemos a los megacariocitos eritrocitos. ¿Qué quiere decir? Que me va a dar a los megacariocitos y los megacariocitos posteriormente las plaquetas y a los eritrocitos. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, ustedes solo quédense que tenemos dos progenitores, que va a ser el linfoide, con estas tres células, el mieloide, que nos va a dar los granulocitos, macrófagos, y los megacariocitos, eritrocitos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Era lo de magocitros. ¿Cómo? Es que me confundí en el de los magrocitos. Ajá, esto aquí les digo que es la línea granulocítica monocítica. ¿Por qué? Porque de los monocitos ahora sí salen los macrófagos. ¿Ok? A ver si quieren anotarlo, que de los monocitos van a salir 4. O sea, de aquí si se dan cuenta, señala como sus flechitas. Entonces, de los monocitos, pues van a salir los macrófagos, las células dendríticas presentadoras de antígenos, las células dendríticas plasmocitoides y los osteoclastos, ¿va? Son todos el linaje que me va a dar los monocitos. Y ya como tal, pues todas estas que ven aquí, y las que ya les mencioné, pues van a ser células terminales, es decir, que todas estas van a estar retenidas en la médula ósea, porque todavía no llegamos a los vasos, seguimos en médula ósea, van a mantenerse aquí hasta que alcancen esa maduración y que ya no tengan ese potencial proliferativo. Quienes, a pesar de que salgan a circulación, van a continuar con el potencial proliferativo, pues van a ser los linfocitos, es decir, el linfocito T y B. Vamos a ver más adelante por qué estos sí continúan con potencial proliferativo, porque al final son células inmunes. ¿Va? ¿Otra duda? Gracias. Sí, vamos a ir hablando de cada una de estas células. Eso es para que tengan un panorama general de cómo es que nace. Bueno, entonces tenemos nuestras células sanguíneas, los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces vamos a iniciar con la línea de los eritrocitos. Bueno, los valores de referencia, pues los eritrocitos como tal, es muy importante que ustedes sepan que todos estos valores va a depender de la altura del nivel del mar de las que nosotros estemos hablando, ¿ok? Por diferentes características. Entonces los eritrocitos a nivel de la Ciudad de México también van a ser diferentes entre hombres y mujeres. ¿Alguien sabe por qué? Porque es diferente la cantidad, porque los hombres tienen más eritrocitos, más hemoglobina o un mayor hematocrito. Bueno, pues más adelante se los voy a explicar. Ok, pero nos vamos a quedar, si quieren tome el screenshot. Los eritrocitos... Sí, ¿Por qué? Bueno, más adelante se los voy a explicar. Por la menstruación. Por la menstruación, no, es una idea errónea que muchos tienen, pero vamos a ver, ahorita les explico por qué. Entonces, los eritrocitos se miden en millones por microlitro, la hemoglobina se mide en gramos sobre decilitro, el hematocrito, que era lo que yo les mencionaba, el hematocrito no es el número de eritrocitos, es la proporción de eritrocitos total en sangre, por eso es en porcentaje. El volumen corpuscular medio en femtolitros, la hemoglobina corpuscular media en picogramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media también en gramos sobre decilitro, el coeficiente de variación. Esto me va a hablar de las diferentes formas que tiene como tal mi eritrocito, plaquetas, leucos y reticulocitos. ¿Ok? Vamos a ir hablando de ellos. Ahorita me regreso para explicarles mejor. Entonces, pues vamos a tener ya a los eritrocitos. Como ustedes saben o han escuchado, pues son células anucleadas, es decir, que no tienen núcleo a diferencia de todas las células que nosotros conocemos, que carecen también de organelos típicos de los que ya hemos hablado en anteriores prácticas. Y su vida media pues va a ser de 120 días. ¿Cuál es su función? Realmente pues ellos van a estar en nuestro torrente sanguíneo para fijar oxígeno en los tejidos y llevarse los productos de desecho como el dióxido de carbono. Entonces llegan a los pulmones, específicamente a los alvéolos, y van a hacer este intercambio. Y así es como va a ser su función, llevar el oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Su vida media es de 120 días, como les mencionaba, cerca del 1% de una persona sana es lo que eliminamos al día.
pero pues así como eliminamos, estamos produciendo eritrocitos en nuestra médula ósea. Entonces, para que ustedes lo entiendan, ya vimos que su función como tal es llevar oxígeno y llevarse el dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos niveles bajos de oxígeno? Esto van a ser sensados por mis células de la corteza renal, es decir, del riñón. Y entonces, cuando sensa bajos niveles de oxígeno, empieza la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es una glucoproteína. Lo que les digo, el 90% se va a sintetizar en el riñón. ¿Y por qué aparece el hígado? Bueno, porque antes, en la etapa prenatal, se sintetizaba en el hígado la eritropoyetina. Pero no solo, bueno, ya postnatal, el hígado es el que se encarga en el 90%. ¿Qué pasa con el otro 10%? Bueno, también la eritropoyetina puede ser sintetizada en las neuronas, en las células gliales del sistema nervioso central, así como en la retina. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué ahí? Porque confiere protección a las mismas neuronas ante la isquemia, ¿ok? O sea, ante falta como tal de oxígeno. Entonces ya se empieza a producir la eritropoyetina, llega a los vasos, de los vasos va a llegar a donde está nuestra médula ósea, y entonces van a aumentar como tal la producción de eritrocitos, ¿ok? Y ya cuando tenemos demasiados eritrocitos, pues hacen un feedback negativo o una retroalimentación negativa, donde dicen como, bueno, ya tenemos varios eritrocitos que tienen demasiado oxígeno, ya no produzcas más eritropoyetina. Y entonces cesa esta producción. Entonces la eritropoyetina, pues en pocas palabras, su función es estimular la proliferación y diferenciación de las células progenitoras eritroides. Reduce el tiempo de maduración celular, eleva la concentración de hemoglobina. ¿Por qué? Porque está haciendo más eritrocitos. ¿Y qué hay en el eritrocito? Hemoglobina. Facilita la liberación de reticulocitos. Vamos a ver ahorita qué es un reticulocito. Produce hipercelularidad eritroblástica en la médula ósea. ¿Ok? Ahora, bueno, entonces para que ustedes entiendan, la eritropoyetina va a estimular la producción de eritrocitos. ¿Por qué les preguntaba por qué los hombres tienen más eritrocitos, su hematocrito es mayor, su cantidad de hemoglobina es mayor? Porque ellos tienen la hormona de la testosterona. Las mujeres también lo tienen, pero se expresa más como tal en los hombres. Entonces, esta testosterona estimula a la eritropoyetina. Entonces, como tenemos un mayor estímulo de la eritropoyetina, obviamente no es como muy drástico ese cambio de los valores, pero al tener esta hormona estimulan más a la eritropoyetina y entonces ellos tienen más producción de eritrocitos. Esa es la razón por la cual pues, no son iguales los valores entre hombres y mujeres por esta hormona. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Ah. Bien, entonces yo ya les había hablado de toda la línea, nos vamos a enfocar únicamente a los eritrocitos, y entonces yo tengo lo que les decía de mi progenitor mieloide. Vamos a tener a la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Y de ahí esta se va a dividir, ¿no? La línea que hace a los megacariocitos y la línea que hace a los eritrocitos. Entonces, vamos a tener esta célula progenitora de eritrocitos. Y de ahí ya va a comenzar toda mi diferenciación para que llegue a un eritrocito. Esta célula progenitora necesita todo este proceso para que pase a ser un megacarocito, para que pase a ser un eritrocito, pues está regulado por interleucinas. Estas interleucinas van a ser como las que lo llaman y le dicen como, bueno, tú vas a diferenciarte hacia un eritrocito. Entonces va a ser la interleucina 3 y la 4. Pero no es solo eso, también los factores de transcripción. Acuérdense que yo les decía que para que se activen o se apaguen ciertos genes, los factores de transcripción tienen que estar presentes. En este caso, va a ser el GATA1, factor de transcripción GATA1. GATA1 lo que va a hacer es que va a permitir que mi célula progenitora de eritrocitos esté sensibilizada para que cuando llegue la eritropoyetina pueda diferenciarse al primer estadio de los eritrocitos, que va a ser un proeritroblasto. Entonces, ¿qué necesito para que mi célula progenitora inicie el proceso de diferenciación? Interleucina 3, interleucina 4, GATA1 y eritropoyetina. Entonces va a iniciar todo este proceso. Y lo que les mencionaba, recuerden que todo esto está pasando en la médula ósea, ¿ok? Para que posteriormente cuando ya madure, pues ya esté como tal en la sangre, en su forma madura. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos estadios. ¿Sí vamos bien? ¿O ya los confundí? Sí. Bueno, si tienen dudas, me pueden preguntar. Bueno, entonces ya pasamos nuestra célula formadora de eritrocitos y vamos al primer estadio,
que va a ser un proeritroblasto. Aquí les puse como un dibujo y aquí es como se ve en la médula ósea. Entonces, esta célula pues es el primer estadio reconocible de toda mi estirpe de eritrocitos. Si se dan cuenta, su núcleo es muy redondo y tiene nucleolos. Su citoplasma también va a ser muy basófilo. Y ustedes van a decir como, ¿por qué no? Si mi eritrocito es rojo. Bueno, este es el primer estadio y tiene núcleo. Entonces, el eritrocito, acuérdense que va a llevar la hemoglobina. Entonces, para que nosotros tengamos hemoglobina, pues necesitamos a mis ribosomas. Los ribosomas son los que nos van a sintetizar pues estas proteínas necesarias para formar la hemoglobina. Entonces, por eso mi núcleo es grande, va a ser muy basófilo porque vamos a tener todo este DNA relajado. ¿Para qué? Para que se estén transcribiendo ribosomas, para que se estén transcribiendo todos mis organelos. Y entonces, por eso va a ser así, por eso se ve este color, por eso mi citoplasma es azul, porque va a estar lleno de ribosomas que están sintetizando hemoglobina. ¿Ok? Y el tamaño, pues es de 25 a 20, de 20 a 25 micras. ¿Ok? De ahí, aquí, pues les digo, va a iniciar como tal la síntesis de hemoglobina. después vamos a pasar a se divide el proeritroblasto. Entonces me va a dar 2. El proeritroblasto se divide y me va a dar 2 eritroblastos basófilos. Si se dan cuenta, aquí todavía tenemos esa avidez por el colorante básico, es decir, va a seguir siendo mi citoplasma como tal basófilo, porque sigo teniendo ribosomas, pero como tal mi núcleo, si se dan cuenta, se va a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya mi DNA se va a empezar a condensar, ya no está tan laxo como aquí, ¿ok? Ya estamos disminuyendo esa síntesis de ribosomas. Y bueno, de ahí el eritroblasto basófilo, pues hay 2 tipos, de primera y de segunda generación. Es como se va a ir dividiendo. Después vamos a tener al eritroblasto policromatófilo. Aquí también va a haber 2 generaciones. Si se dan cuenta, también ahora el citoplasma ya no es tan basófilo. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo o está apareciendo como tal la hemoglobina que estamos sintetizando. Ya se están disminuyendo también los ribosomas y el núcleo cada vez, pues dice, ya no necesito que creen más ribosomas. Entonces empiezo a condensar todo este DNA que tengo en el núcleo. Y ya de ahí se divide, otra vez primera y segunda generación, y ahora va a pasar al eritroblasto ortocromatófilo. Entonces, ¿cuál es la característica? Que a partir de este ya no va a haber una división. Aquí ya únicamente va a empezar a madurar. Si se dan cuenta, ya el citoplasma también es más como rosadito. ¿Por qué? Porque ya tenemos más hemoglobina. Ya están disminuyendo como tal mis ribosomas y el núcleo se hace epignotico y aquí en este estadio es donde va a perder el núcleo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el reticulocito? Bueno, algunos también le llaman eritrocito policromatófilo, pero es más común que lo encuentren como reticulocito. Este, si se dan cuenta, ya más o menos está teniendo la forma de un eritrocito que nosotros conocemos, ya no tiene núcleo y este sí sale a circulación. Va a estar 1 a 2 días en circulación. ¿Por qué? Porque la diferencia es que para empezar aquí todavía sigue teniendo ribosomas. Los ribosomas, como se dieron cuenta que iba perdiendo como tal esa basofilia, para irse teniendo con un colorante de eosina, o sea, va cambiando como esa coloración, es porque va perdiendo estos ribosomas. Esta tinción es especial, es de azul de crecilo brillante y vemos que el reticulocito aún cuenta con ribosomas, pero los tiene que perder. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hecho un ribosoma? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? En sus clases de biología. Bueno, un ribosoma está hecho de RNA y el RNA es tóxico. Entonces, como avanza de estadio, aquí teníamos muchos ribosomas y por eso se ve azul. Pero de ahí vamos perdiendo esos ribosomas y vamos obteniendo más hemoglobina. Y entonces por aquí todavía tenemos ribosomas que los tiene que perder conforme cada estadio. La enzima que se va a encargar de degradar a estos ribosomas va a ser la pirimidina 5-nucleotidasa. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si no se degradan? ¿Qué pasa si yo sigo teniendo ribosomas en mi eritrocito? Bueno, es tóxico para la célula y la célula se va a morir. Los pacientes intoxicados, por ejemplo, con plomo, es bloqueada esta pirimidina 5-nucleotidasa y entonces los pacientes van a presentar anemia. ¿Por qué? Porque se van a morir mis eritrocitos. Yo ya no voy a tener eritrocitos. No voy a permitir que sintetice esa hemoglobina necesaria. Entonces, pues ya va a perder estos... les digo que esto ya está en la circulación. Ya pierde los ribosomas por completo, se ensambla su citoesqueleto y ya se vuelve un eritrocito. Y ya se quedó sin organelos, ya se quedó sin núcleo y ya tiene esta forma bicóncava. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda en cuanto a la maduración de mi eritrocito?
¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces, solo para repasar, tenemos al proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo. Es todo el proceso para que ustedes entiendan cómo va perdiendo ese núcleo, cómo va sintetizando hemoglobina hasta llegar a ser un eritrocito de manera bicóncava. ¿Ok? Bien, entonces para que ustedes lo entiendan, lo que les mencionaba de los estadios, tenemos al proeritroblasto. Ay, creo que ya se va a acabar la sesión. Yo te paso el link y ya unen a ese. Sí, está bien. Va, entonces nos cambiamos. Va.